Nuestra historia comienza en una gran celebración, donde se vitorea el nombre de Rosalite, nuestra protagonista. Rosalite. La felicidad es evidente en su rostro. Con una enorme sonrisa, grita, gracias, gracias a todos. Mientras tanto, un hombre se encuentra hablando en voz alta, tratando de explicar que ella es su discípula. Con orgullo, repite esto primero a un joven brujo que se encontraba allí y luego a todos los presentes. Este hombre, un maestro de 50 años, está eufórico por el acontecimiento. Todos brindan con un fuerte salud, mientras las charlas llenan la gran sala. Algunos felicitan a nuestra protagonista por su presentación de tesis, que trata sobre el estudio de las propiedades cerebrales relacionadas con la electricidad, el rayo y sus propiedades mágicas. Aunque no muchos han leído realmente el estudio presentado, afirman que debe ser excelente. Esto deja a nuestra protagonista preguntándose qué quieren decir realmente. Entre los elogios, se menciona que los magos especializados en las propiedades cerebrales no son comunes, y que una tesis elaborada por una genio como ella tiene un gran valor. Le piden a Rosalite, de 21 años, que diga unas palabras mientras otros le preguntan cómo se siente al haber completado su tesis. Nuestra protagonista se toma un momento para pensarlo, cierra los ojos en un gesto amable y dice bueno, con los ojos abiertos y mostrando una gran emoción casi incontenible. Deja salir una sonrisa de satisfacción y confianza total, y grita yo. Levanta las manos hacia el cielo. Se levanta de su asiento tremendamente contenta y grita, yo soy un genio. Emocionada y feliz de finalmente tener 21 años y haber publicado un artículo de investigación sobre la afinidad de las propiedades cerebrales con el nombre de Rosalite, ella es el personaje más hermoso, educado y amable de esta novela, con una inteligencia increíble. Es una vida que, además, nuestra protagonista puede vivir. Qué gran coincidencia, ¿verdad? De repente, nuestra protagonista se encuentra transformada en una Rosalite de 16 años, después de estar tranquila masticando papas fritas en la cama de su hermano. ¿De qué novela estamos hablando? De Asterion, o The Blue Starry Night o Asterion de la Noche Estrellada Azul, para los amigos. El personaje principal es Asterion, cuyo nombre corresponde a ser el medio hermano de Rosalite. Asterion es un chico hermoso, de una cara linda y una personalidad amable, que sigue a su hermana a todas partes. En la novela, este rostro angelical solía vivir como un sirviente, y aunque era hermano de nuestra protagonista, desconocía por completo este hecho. Mientras se ocupa en sus quehaceres domésticos, el joven es interrumpido por alguien que grita su nombre con gran ímpetu, Asterion. Dentro de nuestra novela BL, esta persona es el interés amoroso de Asterion, quien le grita con gran intensidad, te tendré hoy. Asterion se niega, ya que tiene muchas tareas que realizar. Intenta zafarse de la garra y escucha, cállate, no lo soporto más. Son interrumpidos por un hombre mayor, que grita, suéltalo, loco bastardo. Sorprendido, el salvaje dice, ¿tío? Detrás del hombre mayor se encuentra nuestra protagonista, observando la situación con desdén y reproche. El hombre grita, Asterion es mi hijo, así que déjalo en paz. Y así es como Asterion se convierte en el hermano de nuestra protagonista. Al final de esta novela, León ha pasado por muchas cosas desde que era niño. Con el tiempo, León se vuelve pesimista sobre la vida, termina llorando y decide suicidarse a sus floridos 20 años. Después de morir, no hay nada más, eso es todo. Para nuestra protagonista, un final realmente decepcionante. Sin embargo, considerando que esta es una novela antigua, hasta cierto punto tiene sentido que la trama se desarrolle así. Solo piensa en los sentimientos que se vivían en esa época. De todas formas, nuestra protagonista, que era solo un personaje secundario, no tuvo más remedio que ver la vida de León y animarlo desde la distancia, observándolo. A pesar de que no podía evitar su muerte, ella solo podía animarlo desde las sombras durante mucho tiempo. Cuando León muere a los 20 años, ella vuelve a ser Rosalite, de 16 años nuevamente. La segunda vez que pasa por esto, intenta negar la realidad por un tiempo. Después de tomarse el tiempo necesario para calmarse, decide que si León muere, la vida se reinicia. Por lo tanto, debe asegurarse de que eso no suceda. Primero, lo ayuda con sus quehaceres, mostrándole un poco de consuelo y alejando toda la negatividad de su vida. Sin embargo, no contaba con que la negatividad no se daría por vencida, y un adversario toma venganza atacando a su hermano con una daga. Era más de lo que esperaba de ese bastardo, lo que significa que regresaría a ser Rosalite de 16 años. La tercera vez, se concentra en fortalecer a León, orientando su entrenamiento. Si León pudiera protegerse a sí mismo, sería más fácil vengarse de aquellos que quisieran aprovecharse de él.
se convirtió en un maestro de la espada sin problemas, ignorando a un mago que se dio cuenta de la energía inusual que emanaba de ella. Un adversario terco toma a León con la guardia baja y lo besa, haciendo alarde de su acto y burlándose de León. Este, humillado, no puede soportarlo y queda arruinado de nuevo. La cuarta vez, opta por manejar al niño de manera más compleja. Debe asegurarse de que no quiera morir. Tal vez aprender a perder o competir en la vida le ayude. Así que lo envía a la escuela y a la academia de caballeros, temiendo por su frágil mentalidad. Entonces, cuando León cumple 20 años, solo sus restos en un pequeño baúl llegan. La quinta vez, ya se había dado por vencida, así que renuncia a la mitad y cría a León a medias para no meterse en problemas. Estaba segura de que nada cambiaría, hiciera lo que hiciera, él moriría de todos modos, ¿verdad? Más sorprendentemente, León celebra su cumpleaños número 21. Nuestra protagonista, emocionada, grita su nombre y salta a abrazarlo. Le agradece por estar vivo, lo que provoca una leve carcajada en León y un agradecimiento hacia su hermana. Un tercero aparece de repente y amenaza con matar a León por sostener a otra persona en sus brazos. En el ataque, León se sacrifica recibiendo la puñalada. Nuestra protagonista grita desesperada. En la sexta vez, decide concentrarse solo en el entrenamiento. En lugar de criar a León como un experto, acepta la propuesta del brujo y se entrena para que León no muera en su lugar. Determinada, recurre a la torre mágica, ubicada en una montaña. Aunque no puede manejar ningún elemento, se convierte en una maga especializada en propiedades cerebrales. Incluso si León muere y ella regresa al mismo punto, el conocimiento y la magia permanecerán. Su entrenamiento fue extenuante, podría haber muerto. Finalmente, gracias a un compañero, ella cumple 21 años y regresa al mismo punto. En la séptima vez, prefiere recurrir directamente a la torre de magia. La experiencia le ha parecido tremendamente interesante y, a medida que su interés crece, también lo hacen sus ganas de vivir. Rosalite, repasando un libro, dice, la vida de un mago inicia con magia y termina con magia. Su maestro la interrumpe llamando su nombre para decirle que ha llegado el momento de hablar, confesándole que en realidad tiene más de 100 años. Lo que ocurrió inmediatamente después de haber logrado el sexto círculo de maná es que su cuerpo dejó de envejecer, como si el proceso se hubiera detenido en seco, y había estado dando vueltas diciendo que tenía solo 50 años. Rosalite, emocionada, admira al mago y le dice que es un verdadero mago. Esto confirma que la magia es fabulosa y llena de sorpresas. Ella encontró la felicidad en esta novela. Por primera vez en su vida, puede ver la alegría de aprender. La torre de magia se había convertido en un gran escenario para ella. La magia es lo mejor, la magia es divertida, pensaba nuestra protagonista. Después de haber logrado hacer 2 círculos de diferentes clases de maná, consigue el hechizo que pretende ejecutar, Rayo Relámpago. Y, muere de nuevo. En la 10ª vez, logra publicar una investigación sobre la afinidad de las propiedades cerebrales bajo su nombre. Después de la felicidad y la algarabía que la rodean, agradece por los cumplidos cuando nota a su maestro. Ambos con lágrimas en los ojos y totalmente emocionados. Ella piensa en cuanto le había enseñado y agradece a su maestro, quien le dice cuánto se siente orgulloso de su Rosalite. Cuando Rosalite pretende abrazar a su maestro. Mientras Rosalite gritaba, maestro, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que no solo estaba repitiendo el ciclo, sino que también había encontrado la forma de hacer cada repetición un poco más dramática que la anterior. Caminando por un pasaje rodeado de plantas verdes y un hermoso paisaje lleno de vida, 2 personas se cruzan en el camino. La escena es mágica, como sacada de un cuento, y de repente, una pareja se encuentra. Es como si el destino hubiera conspirado para reunirlos. El caballero, con una mirada decidida y un poco nerviosa, se adelanta y dice, lamento decir esto tan pronto, ya que recién nos conocemos, pero estoy completamente enamorado de ti. La dama, sorprendida pero con una sonrisa traviesa, responde con una mezcla de asombro y diversión, que atrevido, reprendiendo de manera juguetona su descaro. Pero, después de una pausa y una mirada pensativa, añade con algo de misterio, aún así, no te odio. Me pregunto, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y sí, así de inesperado y bello es el amor. En su 11ª vida, Rosalite por fin encuentra lo que siempre había buscado, el verdadero amor. Con tantos aprendizajes a lo largo de su existencia, se había convertido en una experta criando arrión, quien ahora, ya en sus 20 y tantos años, creció sano y fuerte, con un futuro prometedor. Y hasta consiguió un novio atractivo.
mientras Rosalite y su amado se expresan sus sentimientos y sueños, ella no puede evitar planear lo que sigue. Después de casarse, lo único que queda por hacer es salir del estado y, por supuesto, emprender un viaje a la Torre Mágica. Todo está claro, sencillo y lleno de emoción. Rosalite, sin darse cuenta de la presencia de su hermano, le dice a su pareja con una sonrisa traviesa: ahora que somos familia, ¿por qué no usar solo una copa? Y, al mismo tiempo, le muestra una copa con 2 popotes, invitándolo a compartirla. La escena, que parecía llena de dulzura y complicidad, da un giro inesperado cuando, de repente, Rion se acerca, con una gran sonrisa y tomando un popote de la copa, listo para compartir. Rosalite, al notar su presencia, rápidamente explica: es una limonada especial que la mucama preparó para este momento, es delicioso. Pero Rion, con su estilo desenfadado, responde sin pensarlo mucho: bueno, como también soy parte de la familia, no debería haber ningún problema con que yo también beba, ¿no? Solo será un pequeño sorbo. Y así, sin pensarlo más, Rion toma el vaso de un solo trago, como si su vida dependiera de él. El líquido desaparece rápidamente, y a medida que lo vacía, su rostro empieza a ponerse azul, como si algo extraño estuviera ocurriendo. En ese momento, Rosalite lo mira, confundida, y le lanza una mirada severa. Rion, tienes una pareja romántica con quien hacer esas cosas. No es necesario tomar de la nuestra, le dice, claramente sorprendida por su comportamiento. Pero justo cuando se estaban recuperando del pequeño susto, algo aún más aterrador ocurre. La verdad sobre la bebida se revela: el contenido era veneno. Rion, que ya estaba perdiendo fuerzas, cae al suelo ante los ojos horrorizados de Rosalite y de su amado, quienes no pueden creer lo que acaba de suceder. En un instante, la alegría que llenaba el aire se convierte en un frío silencio, mientras la vida de Rion se apaga ante ellos. El shock es indescriptible, y Rosalite, paralizada por el dolor, ve cómo la situación se escapa de sus manos. Su hermano, el que había sido como su hijo, ya no estaba. La tragedia había llegado sin previo aviso. Y en la 12ª vida de Rosalite. Una vez más, Rosalite parte desde el mismo punto, regresando a su versión de 16 años. Pero esta vez, su frustración es aún mayor, ya que sabe que todo tendrá que empezar de nuevo. Se siente molesta por la repetición del ciclo, como si el destino estuviera jugando con ella. Impulsada por la rabia, corre a recriminarle a su hermano pequeño, Rion, quien la observa con ojos llenos de miedo, notando el enfado en su voz. Sus lágrimas empiezan a caer, y una profunda tristeza se apodera de él mientras siente el peso de su culpa. Rosalite, aunque irritada, se detiene un momento. Observa a Rion, aunque sigue molesto, se pregunta qué está pasando con él. A pesar de la confusión y el dolor de revivir una y otra vez la misma tragedia, se siente decidida. No va a permitir que este ciclo termine de la misma manera. En lugar de rendirse, toma una decisión firme: contratará a los mejores maestros para Rion, uno que le enseñe arte, otro de defensa, uno más especializado en espada, y hasta un profesor de él. Así, planea ofrecerle un estudio y preparación multidisciplinaria, para que, con todas esas herramientas, Rion pueda mantenerse vivo. Pasaron algunos años. Finalmente, llegó el momento de celebrar. Rosalite, con una mezcla de emoción y esperanza, observa a Rion, quien ahora se ha convertido en una versión más fuerte y capaz de sí mismo. La preparación que le brindó está dando frutos. La alegría de ver a su hermano en una mejor posición es culpable. Durante la celebración, Rion, con una sonrisa satisfecha, comenta: este te tiene un sabor delicioso. Su acompañante, que está a su lado, asiente y añade con una expresión de satisfacción: y el aroma es increíble. No podría notar si alguien muriese en este mismo momento con lo bien que huele todo. Ambos ríen, disfrutando del momento sin saber que, en el fondo, la batalla por mantener a Rion con vida no ha terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo, Rosalite siente una chispa de esperanza. Quizás esta vez las cosas podrían ser diferentes. 3 doritos después. Gary realmente murió. Pero antes de dar su último suspiro, logró susurrar una verdad terrible: el té realmente estaba envenenado. Rion, completamente destrozado, corre hacia él en un estado de pánico absoluto. Las lágrimas corren por su rostro mientras se agacha a su lado, preguntándose con desesperación cómo pudo haber sucedido esto. Se toma un momento para analizar la situación, sintiendo una mezcla de incredulidad y confusión. ¿Cómo pudo estar tan tranquilo antes, sin mostrar ningún efecto secundario? ¿Cómo es que, de alguna manera, parecía haber desarrollado una resistencia al veneno? Rosalite, observando la escena desde lejos, se siente conmovida.
A pesar de la tragedia, no puede evitar notar algo increíble. Rion ha cambiado. Ha crecido. Se ha vuelto realmente fuerte. Aunque el dolor por la muerte de Gary es palpable, también hay una chispa de orgullo en su corazón. Su esfuerzo ha dado frutos, y Rion ha demostrado que ahora tiene las herramientas para enfrentar cualquier adversidad. Con la sensación de haber logrado algo importante, Rosalite no pierde tiempo. Sintiéndose más decidida que nunca, apresuradamente se dirige hacia la torre mágica, sabiendo que ahí es donde se encuentra la clave para seguir adelante. La torre es un lugar de misterio y poder, pero también de desafíos, y Rosalite está lista para enfrentarlos. Es en ese lugar, donde las leyendas dicen que todo aquel que se atreva a enfrentarse a los obstáculos más difíciles debe atravesar una prueba conocida en el bajo mundo común. ¿Qué te aprueben la tesis? Rechazan la tesis de Rosalite. Una vez. Algunos años más tarde, la rechazan otra vez. Esta vez, ella no se sorprende tanto, aunque el dolor sigue siendo palpable. Acepta la calificación con una mezcla de frustración y resignación. Con una mirada decidida, se limita a decir, escribiré una nueva, y la próxima vez lo lograré. Con la mente llena de pensamientos, le pregunta al jurado con una voz temblorosa, pero sincera, aún así me seguirán maldiciendo, ¿verdad? El jurado, con una actitud impetuosa y fría, responde con una sonrisa burlona, idiota, te sigue gustando la magia incluso después de ser rechazada, no te cansas de fallar. Rosalite, nerviosa, duda por un segundo. La presión de la situación la embarga, pero responde con firmeza, a pesar de su inseguridad, sí, profesor. No, profesor. La contradicción en su tono refleja la lucha interna que enfrenta en ese momento. Cansada y agotada, Rosalite decide que es hora de relajarse. Se recuesta en su asiento, dejando atrás las ataduras y las restricciones del mundo que la rodea. Cierra los ojos por un instante, dispuesta a abandonar, aunque sea por un momento, la batalla constante que la ha acompañado por tanto tiempo. Pero, justo cuando está a punto de caer en un sueño reparador, una voz familiar la interrumpe. Una de sus compañeras de clase, con un tono urgente, le avisa desde la puerta, Rosalite, hay un problema, necesito que salgas afuera, rápido. Resoplando y rodando los ojos, Rosalite se levanta a regañadientes. Si es algo irrelevante que interrumpe mi sueño, estoy muerta, murmura, molesta por la interrupción. En ese instante, un grito feroz atraviesa el aire, y Rosalite reconoce la voz al instante. Es la voz de Rion, llena de furia y desesperación, tú, malvado maestro de la torre mágica, deja ir a mi hermana. Rosalite observa todo, sorprendida y agotada a partes iguales. Mientras la lucha entre su hermano y el maestro se desarrolla ante sus ojos, le cuesta despertar completamente para darse cuenta de lo que está sucediendo. El chico que grita con desesperación es su hermano, Rion. Hermana, grita él al notar su presencia, y, aunque su voz está llena de urgencia, Rosalite se queda paralizada por un momento. El tiempo que ella tarda en reaccionar es aprovechado por el maestro para lanzar sus ataques, de los cuales no hay escapatoria. Una vez más, Rion cae, desvivido por las manos del maestro. Rosalite, atónita, observa como su hermano cae al suelo, sin vida. Es como si su corazón se detuviera en ese mismo instante. El horror se refleja en su rostro, incapaz de mover un solo músculo. El maestro, con una calma espantosa, les ordena, encárguense del cuerpo. Estas palabras caen como un peso insoportable sobre Rosalite, y siente como algo dentro de ella se rompe, como si una última esperanza se desmoronara junto con el cuerpo de su hermano. En la 13ª vida de Rosalite, despierta con el corazón pesado, sumida en la desesperanza. La repetición de los mismos eventos la consume, dejándola con la amarga sensación de que todo se ha convertido en nada una vez más. El tiempo transcurre de la misma forma, y, aunque intenta mantener la esperanza, el ciclo parece no tener fin. Rion creció, observando a una versión de Rosalite cada vez más apagada. En una ocasión, le ofreció un poco de comida, esperando que se alimentara. Sin embargo, al no ver ninguna reacción en ella, decidió retirarse. Esa fue la última vez que Rosalite lo vio. No supo nada más de él. Sin embargo, de alguna manera, Rion terminó decidido. ¿Cómo? Nadie lo sabía. Pero la tragedia se repitió, como siempre. En la 14ª vida, Rosalite tomó la difícil decisión de reiniciar el ciclo por sí misma. Con una determinación rota, se acercó a Rion y le pidió perdón, señalándole que ya había hecho todo lo que podía. En su 15ª vida, se dio cuenta de que no importaba cómo lo intentara. Siempre regresaría al mismo punto.
El tiempo, implacable, la atrapaba una y otra vez en el mismo ciclo interminable. Su único recuerdo de esa vida fue ella misma, llorando, atrapada en una espiral sin fin. Así llegó la vida número 16. Luego la vida 17, la vida 18, y finalmente, la vida 19. Pero entonces, algo ocurrió en la 20ª vida. Rosalite comenzó a caminar por su habitación. La sensación en su cuerpo era extraña, como si hubiera despertado de un largo y tortuoso sueño. Caminó hacia el espejo, impulsada por un inexplicable deseo de verse y pedir. Lo que vio en el reflejo la dejó sorprendida. Por primera vez, experimentó un cambio. Notó que el cuerpo en el que había regresado, que solía ser el de una joven de 16 años, ahora era más viejo. Su cuerpo había cambiado de una forma que no entendía. ¿Qué pudo haber ocurrido? De repente, algo más la sorprendió. A sus espaldas, una aura oscura apareció, emanando de la dirección del anexo donde se encontraban los aposentos de Río. La presencia era extraña y poderosa, y una sensación inquietante recorrió su espina dorsal. Con una creciente sensación de peligro, Rosalite rompe la ventana, casi como por reflejo. Sin embargo, al instante, se da cuenta de las consecuencias de sus propios actos, una reacción que ya se había arraigado profundamente en ella. Sabía que, si continuaba por ese camino y terminaba desvivida, regresaría una vez más al mismo punto de inicio. No había necesidad de intentarlo, ¿verdad? A pesar de esta reflexión, la curiosidad no la abandona. Decide, contra toda lógica, ir a ver qué es lo que realmente está ocurriendo. Se dirige al sótano, y allí observa una puerta adornada con un bonito candado, sencillo de abrir con sus conocimientos de magia. Sonríe con confianza y, murmurando para sí misma, dice: «Ven aquí, mi amada amiga electricidad». La puerta se abre con un crujido sordo, revelando un interior desconocido. La imagen que Rosalite encuentra al otro lado la deja completamente sorprendida. Nuestra prota se queda totalmente pasmada por el aspecto aterrador de la escena en general. O sea, ni en sus pesadillas más teatrales había visualizado algo tan intensamente oscuro. Rosalite nota de inmediato que esa espada está cubierta por una energía extremadamente malvada. O sea, rollo, esta cosa seguro cobra impuestos de almas. Es oscura, peligrosa y claramente nada buena. En una novela BL donde, se supone, Rion solo tendría experiencias con hombres guapos, problemáticos y emocionalmente no disponibles, esta espada no pintaba en el guión. Era la primera vez que nuestra prota veía algo así de raro aparecer. Una espada maldita. Energía maligna. Todo muy plot twist. Y teniendo en cuenta las condiciones de la situación, llámese caos, terror y cero sentido común, una persona normal jamás tocaría esa espada. Pero Rosalite, siendo Rosalite, hace lo que mejor sabe hacer: tomar decisiones impulsivas con convicción estética. Se lanza a agarrar la espada por la empuñadura. ¿Su razonamiento? Ese cuerpo tiene que morir de cualquier manera, así que, ¿por qué no morir con estilo blandiendo una espada maldita? Al menos será dramático. En cuanto sus dedos tocan la empuñadura, un ruido estruendoso asola la habitación, tipo explosión dramática de anime, y las cadenas que rodeaban la espada se hacen trizas. Como cristal cayéndose de una repisa mal puesta en Ikea. Nuestra prota se queda en shock nivel existencial. Porque, al parecer, el universo decidió lanzarla a otro plano por meterse donde no debía. De repente, está suspendida en un espacio completamente vacío, blanco brillante, cegador. Un lugar que es, y no es. Un limbo dramático, fabuloso y confuso. Como una versión mística del vestidor de Sailor Moon. La duda le pesa en la mente, resonando como eco en una cueva. ¿Qué es esto? ¿Qué es este espacio vacío? Una voz robótica, desprovista de toda emoción o rastro de humanidad. Como la mía, piensa nuestra prota con resignación dramática, irónica. Es entonces cuando la escucha. Autenticación del usuario en proceso. Al mismo tiempo, los colores del espacio cambian, luces de neón vibrantes empiezan a moverse como si el universo se hubiera metido un rave interdimensional. Las figuras de luz comienzan a girar alrededor de nuestra prota, envolviéndola en un torbellino de energía alienígena. Y luego, con tono neutro e intimidante, la voz sentencia: «Tú no eres el contratista». Nuestra prota frunce el ceño, entre confundida y ofendida. ¿Contratista? Ahora la duda ya no es solo qué está pasando, sino quién se supone que ella es en todo esto.
La voz continúa, sin pausa ni piedad. Una vez que el deseo de la contratista sea cumplido, el cuerpo será destruido. Un silencio incómodo. Y luego, Rosalite, o quien sea que ella es ahora, se atreve a hablar, aún con ese caos de luces neón y energía divina a su alrededor. Pero, no soy Rosalite. Denegado. El tono de la voz no cambia ni un milímetro, pero la espada frente a ella ahora brilla con una luz que roza lo mágico y lo celestial. A este punto, la espada podría ser una IA, una maldición ancestral o un dios cósmico con complejo de GPS. Mejor no hacer conjeturas. Y entonces, viene la revelación final. Rosalite Rosworth murió hace 23.825 días a cambio de este contrato. Tú eres el alma más similar registrada en el sistema. En otras palabras, una sustituta. Silencio. Nuestra prota se queda ahí, rodeada de luces, palabras que no entiende, y la idea perturbadora de que es literalmente un reemplazo en un sistema de magia cósmica de espada parlante. Nuestra prota responde, aún tratando de entender la magnitud de lo que acaba de oír. ¿Esto fue hace 65 años? Creo que fue la primera vez que me convertí en Rosalite. La voz responde, tan inmutable como siempre. Fuiste traída después de la muerte de Rosalite. Y han pasado exactamente 23.825 días desde que entraste por primera vez en ese cuerpo. ¿Cuerpo? ¿Contratista? Las preguntas se agolpan en la cabeza de nuestra protagonista como si alguien hubiera encendido el modo conspiranoia existencial. Entonces, de pronto, sí. Una chispa de lógica atraviesa el caos mental. ¿Qué esto tiene que ver con el loop que he estado viviendo? Con ese bucle eterno en el que regreso una y otra vez, siempre a los 16 años de Rosalite. La voz, fiel a su tono ominoso de GPS maldito, simplemente confirma. Afirmativo. Espera, entonces, si el deseo de Rosalite se completa. ¿Que este loop de los destructivos 16 años de Rosalite finalmente terminará? Afirmativo. Un rayo de esperanza atraviesa la oscuridad, pero nuestra prota necesita más. ¿Cuál es el deseo de Rosalite? Dilo rápido. Que el deseo de Asterion se vuelva realidad. Silencio. Entonces, ¿cuál es el deseo de Asterion? Desconocido. No hay manera de saberlo. Nuestra prota, impactada, confundida y al borde de gritarle a una pared, solo alcanza a decir: eres jodidamente inútil. En cuanto esas palabras salen de su boca, la espada comienza a vibrar. No una vibración tranquila, no. Esto es vibración de resentimiento puro, como si un wifi con sentimientos estuviera teniendo un ataque emocional. ¿No me digas que estás enojado?, pregunta nuestra prota, sin una pizca de culpa. Pobre espada. Rosalite hace lo que puede. Y aún así, la voz sentencia con gravedad mecánica. Cuando el cuerpo de la sustituta, que está ligado al de la contratista, alcanza sus límites máximos de estrés, perderá el control. ¿Qué significa eso de límites máximos de estrés? ¿Cómo se supone que? Pero antes de terminar la frase, nuestra prota es arrancada del momento presente, absorbida por una oleada de energía que la transporta directo a una nueva escena. De pronto, está de pie, aún sosteniendo la espada. Su vestido está rasgado, ensangrentado. Todo a su alrededor, paredes, piso, incluso el aire, está manchado de algo oscuro. Denso. Rojo. ¿Qué me estás mostrando? Déjame ver esto. Hace una pausa. Sus ojos recorren la habitación devastada. Es un completo desastre. No se da cuenta, en ese momento, del líquido rojo brillante que comienza a brotar de su boca. Gotea como si fuera un grifo mal cerrado. Sangre. Su sangre. Y entonces, ve la escena con mayor claridad. ¿No es esta nuestra casa? Detrás de ella, una voz familiar, rota por el dolor. ¿Por qué levantaste la espada, hermana? Rosalite gira lentamente. Y lo ve. Asterion. Herido, llorando, con el rostro desencajado y los ojos llenos de emociones desbordadas. Pero también ha cambiado. Se ve tan crecido, ese cabello largo le queda bien, piensa distraídamente nuestro prota, en medio del caos. Una extraña calma la invade, justo antes de recordar que, por alguna razón que no logra entender, ambos estaban peleando. ¿Pero por qué? Asterion da un paso adelante, temblando. Desde el inicio, no necesitaba a nadie más que a ti, hermana. Su voz se rompe mientras se acerca con pasos inciertos, peligrosos.
y sin dar tiempo a reacción, la abraza. Fuerte. Rosalite permanece quieta, atrapada entre sus pensamientos, recordando esos momentos. Esas veces que fue obligada a vivir una y otra vez. El bucle. Asterion siempre se quedaba pegado a ella como un mosquito ruidoso del infierno. Incluso una vez le pidió que no se casara. ¿Por qué? ¿Desde cuándo comenzó esto? Y ahí, en medio del abrazo, Asterion susurra: te amo. Desde que era pequeño. E incluso ahora, la única que he anhelado, siempre, has sido tú. La revelación cae como un golpe seco al pecho. Asterion no solo es obsesivo. Tiene un tipo de complejo. Con su hermana. Una mezcla de amor, trauma, posesión y deseo mal canalizado. Y ahora, todo comienza a encajar. Este plot twist, como dice la autora, es una mierda. Así piensa nuestra protagonista mientras su cuerpo, cubierto de sangre, se desploma hacia la inconsciencia. La escena se desvanece, se derrite en rojo, en recuerdos que duelen. Y así. Bienvenidos a la vida a N grados 21. El cielo está azul. Perfecto. 2 de la tarde, en punto. Rosalite se encuentra frente a un pequeño espejo, observando su reflejo. Cabello largo, peinado justo como debe ser. En su punto. Las preparaciones para el té de la tarde. En su punto. Porque sí. Rosalite ha regresado, nuevamente, a la tranquila edad de los 16 años. Una paz falsa, pero agradable, por ahora. Nuestra prota, con la eficiencia de quien ha vivido esto 20 veces antes, da órdenes claras a sus 3 sirvientas. Lily, por otra taza de té, junto a un pergamino de alta calidad y un buen lapicero. Becky, ve a buscar a Sir Aster Brown donde esté. Bailey, tráeme a Dylan. Las 3 contestan al unísono, con la energía coreografiada de quien ha repetido esto muchas veces. Sí, joven maestra. Rosalite sonríe. Tiene siglos de experiencia escondidos en un cuerpo adolescente. Y sí, se permite disfrutar el momento. Es encantador cómo estas pequeñas aún usan modismos antiguos con ella. Piensa que, entre todas, Becky destaca. Es rápida, precisa, inteligente hasta el descaro. Y por eso, claro, fue enviada como espía. Maldita bruja, piensa Rosalite, sonriendo con ironía. Sí, fue Becky quien puso veneno en la limonada. Múltiples veces. Ese detalle no menor casi la mata más de una vez. Y en una de esas vidas, Asterion, Orion, como lo llama su yo más actual, murió por su culpa. Y así, entre el aroma del té, las trampas sociales, y las sonrisas de traición elegante, comienza de nuevo la historia. Porque en esta vida, Rosalite no piensa morir sin arrastrar a alguien con ella. Becky se presenta con la misma eficiencia de siempre, con esa expresión servicial que también sabe fingir. Joven maestra, traje a Sir Aster. Rosalite la observa con una sonrisa suave, pero vacía. Como quien mira una flor que ya arrancó de raíz. Está bien. Buen trabajo. Lo has hecho bien. Hace una pausa. Ahora estás despedida. Becky parpadea. No dice ni una palabra. La sorpresa apenas le cabe en el rostro. Pero Rosalite, con la calma de quien ya vivió esta escena 20 veces, repite con un tono más seco. No me escuchaste, fuera. Becky da un leve sobresalto y, en vez de protestar, se inclina en una reverencia medida. Fue un honor ser capaz de servir. Rosalite sonríe, aún más afilada. Bien. Ahora, amablemente, jódete. Sí. Si realmente le va a dedicar una despedida conmovedora, que sea digna del sarcasmo que se ha ganado. Ni una lágrima. Ni una explicación. Solo karma con clase. Pero no hay tiempo para dramatismos pasados. Porque ahora lo importante es... Rosalite, con un giro de cabeza y voz firme, pregunta al nuevo visitante. ¿Por qué permaneces ahí sin pasar? Se oyen los pasos de alguien acercando. Firme. Medidos. Un joven entra al salón bañado por la luz de la tarde. Y entonces Rosalite, sin levantarse de su asiento, lo recibe con una media sonrisa. Sir Aster Brown. Sir Aster. En las múltiples vidas de nuestra protagonista, hubo una constante brillante y firme, Sir Aster, su escolta leal en al menos 3 de ellas. Un caballero imperturbable, que nunca, ni una sola vez,
fue seducido por Asterion, a pesar de todos sus encantos y estrategias. Lo que, sorprendentemente, significa que nunca dejó de protegerla con devoción. Que es alguien ridículamente fuerte y absurdamente bueno en su trabajo, mi fiel caballero de armadura brillante y paciencia infinita, piensa nuestra heroína con una mezcla de orgullo y travesura. Pero, claro, el verdadero impacto de Asterion no se mide solo en su espada o en su temple inquebrantable. No, no, no. El verdadero valor de Asterion aparece cuando se cambia de ropa, revelando su lado sexy, inesperado, casi ilegal. Y justo cuando esta divertida y fascinante presentación está por escalar hacia niveles de fanservice impensables, es interrumpida por el propio Asterion, visiblemente incómodo. Sonrojado y con ese gesto de caballero cansado de los excesos de su protegida. Por favor, ve al grano. Con lo cual, lamentablemente, nos quedamos sin ver más. Todo el mundo me va a malinterpretar si me presentas así. Se queja, mientras intenta esconder su rubor bajo la capa. Nuestra protagonista solo se ríe, encantada con la escena que ha provocado. Oh, vamos. Sabes que te gusta. Así que no exageres, te encantan los cumplidos más que a nadie. Y con eso, Sir Aster no tiene más opción que suspirar y seguir cuidándola, una vida más. En un gesto repentino, nuestra protagonista toma una hoja de papel, la observa con una sonrisa traviesa y dice en voz alta. Ah, qué oportuno, y con la misma teatralidad que una reina en plena coronación, levanta el papel frente a Aster. Te nombro mi caballero a partir de ahora, Aster. El documento, claramente improvisado, lleva estampado con tinta dorada un mensaje tan ridículo como encantador. Oye, sé mi caballero, sí. La cara de Aster se tensa de sorpresa. Pero antes de que pueda emitir siquiera una palabra de protesta, ella arruga el certificado con elegancia, lo toma entre sus dedos, y con toda la dulzura del mundo, se lo coloca directamente en la boca. No puedes negarte. Y dice con una sonrisa inocente, como si no acabara de burlarse de todas las reglas de la formalidad. Justo en ese momento, una sirvienta entra con la puntualidad de una escena cuidadosamente ensayada. Oh, joven maestra, he traído a Dylan. Perfecto. Hazlo pasar, por favor. Responde Rosalite con la misma calma con la que podría estar pidiendo una taza de té. La puerta se abre y Dylan Diamond entra con aire de seguridad. Su porte es elegante, su sonrisa encantadora, pero sus ojos revelan algo más oscuro. Es su primo, y si bien el título suena inocente, su historial en las vidas pasadas está muy lejos de ser. Aster, aún con el papel en la boca, gira su mirada hacia él, tenso como un resorte. La sirvienta cierra la puerta tras Dylan con cuidado, y permanece ahí, como una sombra silenciosa. Dylan toma asiento sin ser invitado, acomodándose frente a Rosalite como si fuera dueño del lugar. ¿Me llamaste, Rosalite? Y dice con esa voz suave que intenta disfrazar sus verdaderas intenciones. Ella asiente, sin perder la compostura. Oh, lo hice. Y ya que estás aquí, aprovecho para informarte que pronto serás expulsado de Rosford. El silencio se vuelve denso como la niebla. La sonrisa de Dylan se congela por una fracción de segundo, pero no dice nada. Aster por fin se saca el papel de la boca y lo aprieta entre los dedos, como si ya se estuviera preparando para cualquier cosa. Rosalite, sin miedo, solo sonríe. Porque ahora sí, con Aster a su lado, las reglas del juego han cambiado. Dylan, sin mostrar ni una chispa de vergüenza, se acomoda en su asiento y le lanza a Rosalite una sonrisa engreída, casi provocadora. ¿Y ahora por qué me amenazas de la nada? ¿Acaso, finalmente, te volviste loca? Rosalite no parpadea. Lo mira con una calma que hiela, y responde con una voz tan afilada como el filo de una espada. No importa lo loca que esté, jamás podría estar tan retorcida como tú, un abusador sexual, un hipócrita que se pasea con una sonrisa cuando debería estar escondido bajo una piedra. Rion es mi hermano menor, y lo amo con todo mi corazón. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta de lo que hiciste? El golpe emocional es directo. La seguridad de Dylan tambalea. Su expresión cambia, primero incredulidad, luego nerviosismo. Rosalite se incorpora, cruzando los brazos con firmeza. Voy a contárselo todo a tío Luis. Todo sobre tus actos despreciables. Si te queda un poco de dignidad, si es que alguna vez la tuviste, harías bien en recoger tus cosas y largarte antes de que eso pase. Dylan se levanta de golpe, fuera de sí, la sonrisa borrada por completo. Maldita sea, cállate, ¿de verdad crees que voy a hacerte caso y desaparecer así como así? Golpea la mesa con violencia, haciendo temblar los objetos sobre ella.
Sin embargo, no encuentra más palabras. Solo frustración, rabia y miedo. Solo espera. Y grita mientras se da la vuelta y sale apresuradamente de la habitación, con pasos pesados, como si huyera de algo mucho más grande que una simple acusación. Rosalite lo observa marcharse sin pestañear. A su lado, Aster se mantiene firme, pero sus ojos brillan con esa intensidad silenciosa de quien se prepara para proteger y, si hace falta, para pelear. ¿Quieres que lo detenga?, pregunta él, con la voz grave. No. Lo importante ya se dijo. Y si no se va por las buenas, se irá por las malas. El silencio que queda en la habitación no es incómodo. Es de esos que llegan cuando, por fin, alguien dice lo que tenía que decirse. De acuerdo, pues vete a la mierda. Eso es lo que piensa Rosalite mientras observa a Dylan salir dando zancadas llenas de rabia herida. Para ese tipo de idiota desagradable y patético, no hay espacio para la compasión. No en su mundo. No después de todo lo que ha hecho. Se limpia una lágrima, pero no es de tristeza. Es de risa. Ahora viene la parte más sencilla del plan. Traer a Rion oficialmente de regreso a casa. Borrar el nombre de Dylan del registro familiar, limpia y legalmente. Y contarle todo al tío Luis. Sin filtros. Sin adornos. ¿Le estás viendo, Rion? Tu hermana está trabajando muy duro por ti, piensa Rosalite con una mezcla de orgullo y cariño feroz. En ese instante, la voz de Aster interrumpe sus pensamientos. Siempre atento, siempre en el momento justo. ¿Estarás bien? Ella lo mira de reojo, furiosa. ¿Por qué lo preguntas? Si él intenta vengarse. Responde Aster, con seriedad en el rostro. No miedo, pero sí precaución. Lo conoce lo suficiente como para saber que Dylan no acepta perder con dignidad. Rosalite sonríe, como si la idea misma le pareciera absurda. Si Dylan intenta algo, va a descubrir que esta vez no estoy sola. Aster baja la mirada un segundo, y luego asiente con firmeza. Y nunca más. La habitación se queda en silencio. No uno tenso, sino uno lleno de decisión. Afuera, el sol comienza a esconderse, tiñendo las paredes de naranja y oro. La guerra ya no es silenciosa. Y Rosalite está lista para todo lo que venga. Con la seguridad de quien ya ha vivido esto más veces de las que quisiera, Rosalite cruza los brazos y responde con una sonrisa confiada. Esos bastardos que actúan así, nunca tienen las agallas para seguir hasta el final. Hace una pausa, alza una ceja, y añade con picardía. Y mientras tú sigas siendo útil en un grado digno de tu sueldo, ¿verdad, Aster? Ah, jajajaja, ríe él, relajado, puedo lidiar con alguien como Sir Dylan con un solo golpe. Pero justo cuando su ego comienza a inflarse un poquito más de la cuenta. Joven maestra, problemas, problemas. Grita una voz desde el pasillo. Ambos se giran al mismo tiempo. Es la sirvienta, Olivia, proveniente del anexo. Su rostro está pálido y sus ojos, desorbitados. Rosalite frunce el ceño. ¿Qué ocurre? Sir Dylan, Sir Dylan ha hecho algo demasiado terrible. El corazón de Rosalite se detiene por un segundo. Aster también se pone alerta, el cuerpo ya listo para actuar. Y entonces Olivia suelta. Sir Dylan, Rion. Pero antes de que termine la frase, Rosalite, con reflejos impecables, toma una bolita de papel de la mesa y, repitiendo la misma maniobra que usó con Aster, se la mete directamente en la boca a Olivia. SHHH. No lo digas, no arruines el ritmo dramático con spoilers. Rompiendo completamente la cuarta pared, Rosalite mira de reojo, como si supiera que alguien más está observando esta historia. O vamos, por favor, todavía no es ese capítulo. Olivia se queda paralizada, sin saber si escupir el papel o hacer una reverencia. Aster, por su parte, ya ha sacado la espada. Vamos. Rosalite suspira. Vamos. Y así, sin más palabras, los dos salen rumbo al desastre que Dylan haya dejado esta vez. Pero esta vez, no con miedo, sino con la certeza de que él no volverá a salirse con la suya. Mientras mantengas los labios cerrados, los oyentes aún no sabrán lo que ha pasado. Y dice Rosalite, mirando fijamente a la sirvienta con una expresión fría pero contenida. Y luego, con una voz lúgubre, añade. Por lo tanto, Rion está perfectamente bien en este momento. La mucama, Olivia, con los ojos llenos de desesperación narrativa, logra escupir finalmente la bola de papel que la había mantenido callada.
No me haga reír, joven maestra, los lectores tienen derecho a saber. Grita, ya con lágrimas en los ojos, más por emoción que por drama real. Rosalite, aún más alarmada, da un paso hacia ella, pero es demasiado tarde. Y si Dylan hizo esto, y Rion hizo aquello, entonces al final. Rion murió. No. Grita Rosalite, mientras Olivia rompe todos los códigos del guión. La joven noble salta sobre ella intentando callarla, pero Olivia ya ha soltado la bomba. El caos es total. Ven aquí, traidora del suspenso. Grita Rosalite mientras corre tras la sirvienta que huye como una gacela dramática, esquivando jarrones, cortinas y aún muy confundido Aster. No puedes esconderte de la reescritura del destino. Sigue Rosalite, blandiendo una nueva bola de papel lista para silenciar a la bocón. Mientras tanto, Aster observa la escena sin moverse. ¿Debería ayudar? Se pregunta en voz baja. Y decide que no. Porque en esta historia, hasta el drama tiene sus reglas, y Rosalite piensa hacerlas cumplir a mordidas o a papelazos si es necesario. Regresamos. La tarde cae otra vez, como siempre. Las mucamas, esos pobres testigos del eterno bucle dramático, vuelven a su lugar. Corren de un lado a otro, con las faldas volando y los nervios al límite. Estamos en la vida número 22. Y sí, ya se siente. ¿Nos llamó, joven maestra? Preguntan las tres mucamas, al unísono, con una sincronización tan perfecta que parece coreografía ensayada. Rosalite, sentada con elegancia sobre su sillón imperial improvisado, levanta el mentón y responde con una sonrisa calma, peligrosa. Primero traigan a Rion. Sí, joven maestra. Gritan las tres al unísono, saliendo disparadas como cohetes con trajes. Una vez sola, Rosalite respira hondo. Sus ojos se cierran por un momento. La vida número 22. El ciclo aún no se rompe. Pero esta vez, las cosas serán distintas. A lo lejos, se escucha el eco del nombre maldito. Dylan. El segundo hijo del hermano menor del padre de Rosalite. Hijo de tío Luis. Un hombre con títulos, privilegios, y una sonrisa que no vale ni una moneda oxidada. Él merece un trato diferente, ¿verdad? Murmura Rosalite para sí misma, mientras entrelaza los dedos como una reina antes del juicio. Y entonces, sin levantar la voz, simplemente afirma. Bien, hagamos esto entonces. Hace una pausa. Mira hacia la puerta, como si pudiera ver a través del tiempo. Pedazo de basura. Con cada vida vivida, Rosalite ha ido acumulando habilidades que una persona común no podría imaginar. 65 años de experiencia repartidos en 22 vidas. Desde redactar documentos oficiales de 50.000 palabras en apenas 30 minutos, y con perfecta ortografía, por supuesto, hasta tener en su memoria una receta precisa y probada para matar en silencio, con rapidez. Y sin dejar rastro. Y ahora, con todo ese conocimiento a su favor, Rosalite se dispone a usar cada talento adquirido para lo que describe en su mente como la peor muerte imaginable, para Dylan. Porque cuando alguien toca lo que más amas, ya no hay lugar para advertencias. Unos momentos después, las puertas se abren. Y ahí está él. Rion. Pequeño, tembloroso, con las manos juntas al frente y los ojos grandes, llenos de una mezcla de temor y respeto. Se nota que ha llorado. Se nota que no entiende del todo por qué está ahí. Se detiene frente a Rosalite, haciendo una reverencia torpe. Su vocecita tiembla al hablar. Me llamó, joven maestra. Rosalite se le queda mirando por un instante largo, y luego suspira, como si de pronto todo lo demás hubiera perdido importancia. Oh, por los cielos, qué lindo. Inclina un poco la cabeza, con una sonrisa genuina. ¿A quién te pareces? Tus ojos, tu carita, hasta la forma de tu cabeza es encantadora. Si alguien te cuida como mereces, vas a crecer muy bien. Lo observa con la mirada de quien ve más allá de lo visible. Como si ya pudiera ver al joven que será, no solo al niño que tiembla frente a ella. Del encanto también es un talento, ¿sabes? Así que es muy comprensible que le gustes tanto a Dylan. Rion se tensa de golpe. Y la interrumpe con un grito desesperado. Lo siento, ¿qué es eso, esa persona? Sus palabras se tropiezan entre sí. Está rojo de vergüenza, confundido, claramente herido por solo oír ese nombre. Rosalite se inclina un poco, bajando la voz hasta volverla suave como una pluma. No tienes que disculparte, Rion. Jamás.
Su rostro cambia, su mirada se endurece con elegancia. Él ya no tiene poder aquí. Aster, al fondo, observa en silencio. Su espada aún descansa en su cinto, pero sus ojos no se apartan ni un segundo del niño. Porque si alguien se atreve a tocarlo otra vez. Bueno. Para eso fue nombrado caballero, ¿no? Rosalite se adelanta antes de que Rion pueda decir algo más. Levanta una mano con suavidad y lo interrumpe. Es suficiente. Levántate. Sus ojos, que habían sido duros e implacables hace solo unos minutos, ahora se suavizan. Una sonrisa se dibuja en su rostro mientras estira el pulgar hacia él, en una especie de gesto infantil, alegre, pero cargado de significado. Mi lindo hermano, pues. Hace una pausa dramática. Ta Dean. Felicidades por convertirte en miembro oficial del Ducado de Rosburg. Rion se queda pasmado, sin poder responder. Sus ojos abiertos como platos. Sus labios temblorosos. Está claramente a punto de decir algo, pero no tiene la oportunidad. Porque Rosalite, ágil y decidida, le pone una galleta en la boca antes de que pueda emitir una sola palabra. No puedes negarte. Le aclara con toda naturalidad, como si la galleta fuera un sello legal. Rion parpadea, desconcertado. Se queda ahí, de pie, con la galleta colgando de la boca, los rastros de su llanto aún frescos en sus mejillas. Tan pequeño. Tan frágil. Tan suyo ahora. Rosalite lo observa en silencio, con una dulzura que es rara en ella. Solo espera que crezca sano. Fuerte. Que, por fin, esté bien. Porque a partir de ese instante, su destino ya no está atado al miedo. Porque de ahora en adelante, todos los que se atrevan a tocar a su hermano morirán. Y así, con un niño masticando una galleta y una noble reencarnada jurando silenciosamente venganza, comienza un nuevo capítulo en la vida número 22. Y esta vez, nadie escapará del juicio de Rosalite. Rosalite nos habla de que existen personas de mierda. Y no lo dice con rabia, ni siquiera con sorpresa. Lo dice con la calma amarga de quien ya ha mirado el abismo humano demasiadas veces. Esta reflexión apunta, al menos, a uno de los personajes masculinos que Asterion conocerá en la noche estrellada. Pero, siendo honestos, no se limita a uno solo. Porque el problema no es un villano aislado, es que esta historia está ambientada en una novela trágica, y no esta tragedia elegante o poética, no, sino una de esas donde el sufrimiento es el combustible, y la crueldad. La decoración. En este paisaje, la mayoría de los hombres no son simplemente malos. Son peores que la mierda. Tan podridos por dentro que uno empieza a desarrollar una escala interna del horror. Tan vacíos de humanidad que, llegado a un punto, te sorprendes a ti misma diciendo cosas como: bueno, al menos este no le arrancó el alma con los dientes. Y agradeces. Agradeces a personajes que siguen siendo basura, pero una basura que no te quema la piel al tocarla. Basura tibia. Basura pasable. Basura decorativa, si se quiere. Y esa gratitud es absurdo, triste gratitud es la verdadera tragedia. Paso 1, reportarlo a su padre. Rosalite piensa con firmeza, con convicción, como quien ya ha decidido el rumbo del mundo. Avanza decidida, llevando de la mano a Rion, con Aster caminando justo detrás de ellos, en silencio, como una sombra protectora. Ante ellos se encuentra el duque Edward Rosburg, su padre. Siempre ocupado, siempre entre papeles y reuniones. Aún así, al verla llegar con ese brillo en los ojos, se toma un momento para prestarle atención. Vamos a ver, dice el duque, dejando los documentos a un lado mientras intenta procesar lo que su hija le está proponiendo. Así que, ¿quieres traer a Rion a la casa Rosburg y castigar a Dylan? Sí, responde Rosalite sin vacilar, con una seguridad que hace eco en la sala. Desde un rincón, un Dylan visiblemente alterado, y lo suficientemente tonto como para no quedarse callado, estalla. ¿Acaso eso tiene algún sentido, basura? La sala se tensa. Asterion entrecierra los ojos, y Rion baja la mirada, pero Rosalite gira lentamente el rostro hacia Dylan. Su mirada lo atraviesa con desdén puro, como si observara algo desagradable pegado a la suela de su zapato. ¿Qué dijiste? ¿Basura? Repite con sorna, con una ceja arqueada y el veneno listo para brotar. Si yo soy basura, entonces esta habitación es un basurero, ¿no? Hace una pausa. Camina un par de pasos como si estuviera en un escenario, y señala con el dedo, teatral.
Pero si esta habitación es un basurero, entonces el duque, que está aquí presente, también debe ser basura, ¿verdad? Todos guardan silencio. Dylan empieza a palidecer. Y si estás diciendo que el duque es basura, Rosalite pone la cara más horrorizada que puede, llevándose la mano al pecho como una dama herida en una novela trágica. Entonces estás insultando a tu propio padre político. Mira alrededor, como si buscara testigos. ¿Lo escucharon todos? Dylan ha llamado basura al duque, a su excelencia, a la cabeza de la casa Rosford. El duque la observa, entre molesto, divertido y ligeramente resignado. Rosalite dice, mientras se lleva 2 dedos al entrecejo. Sí, padre. Responde ella con una sonrisa angelical. Bien. Pena de muerte. Y dicta el duque Edward Rosford con voz contundente, sin levantar siquiera la mirada de los documentos que firma. Ustedes están locos. Padre e hija. Grita Dylan, desesperado, mirando con horror a ambos como si el techo fuera a caerles encima. O podemos empezar a educar a Rion ahora mismo. Añade el duque, tan tranquilo, sellando con precisión cada solicitud frente a él. Y solo falta obtener la aprobación de Luis para la ejecución de ese tipo. ¿Qué? Susurra Dylan, cada vez más pálido. Y como estoy ocupado, continúa el duque sin alterarse, te daré exactamente un día. Retírense. Ordena finalmente, con ese tono imperial que no admite réplica. De un solo movimiento lanza los formularios sellados y aceptados sobre la mesa. Rosalite, radiante, los recoge como si fueran trofeos de guerra. Yo me encargo, duque, dice ella, con una sonrisa tan dulce que hiela la sangre. Se vuelve hacia Dylan, quien permanece con la boca abierta. Estupefacto. Impresionado. En shock. Rosalite se acerca apenas un paso, lo suficiente para que solo él escuche. Qué mal, susurra, con una sonrisa tenebrosa en el rostro. Qué triste final para alguien tan arrogante. Ese comentario enciende a Dylan como una chispa en una mina de pólvora. Su expresión cambia. Ahora hay furia, dolor, orgullo herido, y algo más oscuro. Ira, descontrol. ¿Tú crees? Musita entre dientes, con los ojos inyectados. ¿Tú crees que voy a morir así? Sus dedos tiemblan, pero no de miedo. De rabia. Sin pensarlo 2 veces, agarra con fuerza una daga escondida entre su ropa. Te devolveré el doble de lo que me has hecho, el doble. Piensa, decidido, su mirada fija en Rosalite como un verdugo silencioso. Pero en ese mismo instante, Aster se mueve. Rápido. Preciso. Sin un gramo de duda. Con una sola patada, seca y calculada, golpea la mano de Dylan, obligándolo a soltar la daga, que cae al suelo con un sonido metálico que corta el aire. Clan. Silencio. Dylan respira agitado. La mirada de Asterion, fría y protectora, lo atraviesa sin piedad. Rosalite, en cambio, solo sonríe. Más satisfecha que nunca. Y es cierto. Qué mal. Y dice Aster, con esa calma gélida que solo hace más brutal su presencia. Su frase no es un comentario, es una sentencia. Rosalite, sin dejar de mirar a Dylan, habla con esa voz suave y helada que precede a la tormenta. ¿Piensas que traje a un caballero solo para mostrarlo? Su sonrisa se curva apenas. Aster, rómpelo. Las piernas y los brazos. Que no pueda hacer nada raro. El silencio cae como una losa de plomo. Dylan apenas alcanza a abrir la boca, cuando... Sí. Responde Aster con absoluta obediencia. Un instante después, el crujido de huesos llenó la sala. Crack. Snap. Los gritos de Dylan desgarran el aire como cuchillos. Llora. Suplica. Se retuerce en el suelo, ya no por orgullo herido, sino por verdadero dolor. Por miedo. El llanto le inunda el rostro mientras el caballero ejecuta la orden con una precisión impecable, sin pestañear. Rosalite no se inmuta. Gira apenas el rostro hacia Rion, que observa la escena con los ojos muy abiertos, congelado en el lugar. Está estupefacto. Atemorizado. No se puede mover. ¿Viste, Rion? Dice Rosalite, como si estuviera enseñándole algo cotidiano. Siempre tienes que devolver el doble de lo que la gente te hace. Su voz es suave. Inquietantemente dulce.
Rion traga saliva. No puede apartar la vista de Dylan, que se retuerce hecho un ovillo de carne rota y lamentos. A partir de ahora estarás ocupado. Así que, Rosalite le sonríe mientras se da la vuelta. Deberías irte. Paso 2. Reportarlo y obtener la aprobación de tío Luis. Rosalite entra sin previo aviso y tira una montaña de ropa sobre el escritorio de un hombre que comparte su mismo tono de cabello. Ah. Rosalite, dice el hombre con voz cansada, levantando apenas la vista de unos documentos. ¿Qué es eso? Luis Diamond, su tío. También conocido como, él siempre ocupado. Y padre de cierto individuo con problemas, muy serios. Es tu ropa, tío, responde Rosalite con una sonrisa traviesa. La acabo de robar. ¿Y por qué no la dejaste para que la lavaran? Responde él, sin sorpresa, solo con resignación de quien ya ha visto demasiado. De repente, Rosalite salta al frente, lo toma por el cuello con energía y grita con teatralidad. No quiero. Me quedaré con todo lo que te pertenezca, tío. ¡Ya! Grita Luis, zarandeado, sin entender si es una amenaza o una actuación muy convincente. Ella lo suelta de golpe, y su tono cambia por completo. Ahora habla con firmeza, la mirada afilada como una cuchilla. Eso fue exactamente lo que dijo Dylan. Mientras abusaba sexualmente de mi hermano menor. El silencio se apodera de la sala. Por eso, la familia Rosport ya ha determinado la sentencia. Solo falta tu aprobación. Luis, con el rostro sombrío, asiente despacio. Se pasa una mano por el cabello como si eso pudiera despejarle el alma. Luego toma el sello y firma sin titubeos. Bien. Pena de muerte. El plan fue un éxito rotundo. Rosalite, sentada en su carruaje, deja escapar una sonrisa de satisfacción. Matar a una persona de mierda fue incluso más fácil de lo que esperaba. Su orgullo brilla como su cabello al sol. Aster llama con voz dulce y peligrosa, asomándose desde la ventanilla. Su caballero, que estaba de pie junto a los caballos, gira con calma. ¿Por qué has venido tan pronto? Pregunta algo desanimado. Pensaba quedarme un rato más, tal vez comer un poco de donkatsu. Para quien no lo sepa, el donkatsu es un plato de carne de cerdo empanada, dorado, crujiente y sagrado en días como este. Rosalite se encoge de hombros con elegancia. Lo siento. Soy demasiado talentosa. Responde sin una gota de vergüenza. Cuánta humildad la de esta niña, por Dios. Nótese el sarcasmo. Aster suspira. No por fastidio, sino porque ya se ha rendido a la fuerza de la naturaleza que es su señorita. Rosalite, simplemente, no conoce límites. Y aparentemente, tampoco pausas para comer. Lady. Se escucha una voz agitada, pero cortés. Rosalite, aún acomodándose dentro del carruaje, detiene su movimiento. La voz no le resulta familiar. Al girarse, ve a un joven acercarse con paso irregular, apoyado en un bastón. Su forma de andar, torpe, cuidadosa, marcada. Una chispa de curiosidad enciende en sus ojos. El joven se detiene con algo de dificultad frente a ella, hace una reverencia y continúa. Acabo de escuchar su conversación sobre la ejecución de Dylan. Sé que puede ser atrevido de mi parte, pero le pido que le conceda un trato favorable. Su voz no tiembla, pero sí se siente un tono desesperado, como quien está acostumbrado a suplicar y no ser escuchado. Y no sé qué crimen cometió Dylan, pero lo compensaré. Por favor, mi lady. Rosalite lo observa con atención. La voz. El bastón. La pierna derecha, rígida. El rostro que no encaja del todo en ninguna rama visible del árbol familiar. Entonces lo recuerda. Glenn Hoffen. No era un nombre que se dijera en voz alta en la casa Diamond. Si recorríamos un poco la retorcida genealogía, su tío Luis, y, él siempre ocupado, se había casado 2 veces desde la muerte de su primera esposa. La actual marquesa Diamond tenía un hijo de un matrimonio anterior. Glenn. Pero Glenn era, en pocas palabras, el hijo que no existe. El secreto incómodo. El estorbo al que nadie quería nombrar. Rosalite entendía. Benjamin, el primogénito perfecto, y Dylan, el favorito problemático, lo acosaban constantemente, solo por existir. Por ocupar espacio. Y sin embargo, allí estaba. Pidiéndole a ella que perdonara al mismo que seguramente lo empujó por unas escaleras más de una vez.
qué situación más absurda. Más poética. Rosalite sonríe, ladeando apenas el rostro. Una parte de ella lo admira por tener el valor de hablar. La otra parte, simplemente quiere ver hasta dónde puede aguantar la hipocresía de ese apellido. El accidente a caballo de Glenn no era tan accidental como se había presentado. Una pierna rota. Una desgracia más dentro de un sinfín de incidentes que, con el tiempo, pasaron a formar parte de su existencia. Nadie más que él sabía que aquellos caballos, aquellos caminos, no eran más que trampas puestas por la misma familia que decía protegerlo. Los Diamond, con su sangre mezclada en odio y honor, no conocían el concepto de misericordia. Y a Glenn le habían enseñado eso muy bien. Pero algo en su mirada aún no estaba roto. Aún se mantenía erguido frente a los barrotes invisibles que lo aprisionaban. ¿Y qué era Dylan para él? El segundo hijo de la marquesa. Dylan Diamond. Quien, a pesar de su crueldad y desdén hacia Glenn, no era un enemigo. En realidad, más que enemigo, Dylan era una experiencia necesaria. Lo que su tío Luis, Benjamin y la marquesa no podían ver era la complejidad de esa relación. Glenn, aunque maltratado, había comprendido que sin las cicatrices de su tortura emocional, él no sería quien es hoy. El conflicto con Dylan era su lección. El precio a pagar por sobrevivir dentro de esa familia. Pero su situación no era solo dolorosa en lo personal, sino en lo político. La vida de Glenn era un frágil hilo en la tela de araña que sostenía el futuro de la familia Diamond. Si Dylan moría, como parecía probable en el caos que Rosalite estaba orquestando, entonces la marquesa perdería su poder, su estatus. El equilibrio entre los herederos quedaría completamente sacudido. Y si eso ocurría, la vida de Glenn dejaría de tener importancia. En ese instante, él sería tan prescindible como el polvo bajo el tapete. Un hombre sin título, sin legado, sin nada. Solo un alma rota, arrastrada por la marea que arrastra a todos los que nacen en la familia equivocada. Y es lamentable. Glenn, un joven que no eligió su destino, que no pidió estar allí. Un hombre cuya única culpa fue ser hijo de una madre que nunca lo aceptó y vivir bajo la sombra de un apellido que le negó todo lo que los demás poseían. ¿Es esto justicia? ¿Es esto el precio de existir en una genealogía que se alimenta del dolor ajeno? ¿Y si solo es una víctima inocente de la retorcida genealogía de la marquesa Diamond? Rosalite suspira con desdén, observando a Glenn con un aire de indiferencia absoluto, como si lo que está a punto de decir no fuera ni una fracción de lo que realmente piensa. Bien, seré suave con él, murmura, con una sonrisa apenas perceptible, como si le estuviera concediendo un favor. Glenn, al escuchar esas palabras, se siente desbordado por un atisbo de esperanza. De verdad, milady. Su voz tiembla, y sus ojos brillan con una súbita necesidad de creer que tal vez, su destino no esté sellado de la forma en que pensaba. Pero la respuesta de Rosalite no deja lugar a la duda. No, la palabra cae de sus labios con la frialdad de un veredicto final. No hay compasión en su mirada. Vamos, Aster. La orden es clara, y ella ya comienza a girar, dispuesta a irse. Pero, entonces, la desesperación de Glenn lo lleva a gritar. «Espere, milady». Su voz, ahora rota, llena de angustia. «Por favor, deme otra oportunidad, estoy siendo sincero, probablemente Dylan cometió un error». La mención de Dylan parece hacer que Rosalite se detenga por un segundo. Ella se vuelve lentamente, su expresión gélida, pero ahora, una chispa de furia se refleja en su mirada. ¿Error? Su voz se vuelve peligrosa, cortante como una espada afilada. ¿Dónde está el error en una agresión sexual? Glenn, de repente, se ve acorralado, su estómago se revuelca con la tensión de la conversación. Rosalite da un paso hacia él, su presencia opresiva, casi como si fuera imposible escapar de su mirada. Además, continúa ella con una calma mortal, tu actitud al dirigirte a mí desde el principio, no es básico arrodillarse primero. Las palabras caen como un golpe, y el impacto deja a Glenn paralizado, sin aliento. Su cuerpo tiembla al darse cuenta de la magnitud de su error. ¿Qué? La incredulidad inunda su rostro, pero está demasiado tarde. Rosalite ya ha tomado el control completo de la conversación, y la desesperación es su única compañía. Escucha bien, Rosalite dice, su tono cortante como una espada afilada. Asterisco, si vas a pedirle algo a alguien, usa tus modales. Inclínate antes de empezar. Con esa última advertencia, Rosalite se dispone a subir a su carruaje, su porte orgulloso y su sonrisa sangrienta como una cortesana de la muerte. Se vuelve hacia Glenn, sin un atisbo de duda ni arrepentimiento en su mirada.
Entonces, adiós. Dylan morirá, sin importar lo que hagas. Así que, buena suerte sobreviviendo en el marquesado, dice ella, con una sonrisa que no es más que una mueca sádica de satisfacción. El sonido del traqueteo del carruaje se hace cada vez más lejano, mientras se aleja en el camino, dejando a Glenn paralizado y desbordado de emociones. La escena queda en completo silencio, como si todo en el mundo hubiera detenido su curso. Glenn permanece inmóvil, su mente dándole vueltas a las palabras de Rosalie. Y entonces, en ese momento, la verdad golpea. Él se queda mirando el vacío por un largo rato, y en su mente resuena una sola pregunta. ¿Quién diablos es esa perra loca? Aunque él era un hijo que no existe, Glenn aún llevaba la sangre de un noble. Quizá pensó que nunca tendría que someterse a nadie, mucho menos a una mujer como Rosalie. Pero esa ilusión de invulnerabilidad y orgullo se quebró en un solo día, como un cristal fragilísimo al ser golpeado por la realidad. Ahora, en ese mismo día, Glenn se encontraba arrodillado frente a Rosalie. A su lado, Aster y Rion continuaban comiendo tranquilamente, ajenos a la escena dramática que se desarrollaba ante ellos. La sala estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos y los suaves murmullos entre los dos caballeros. Glenn, con el rostro marcado por el sufrimiento y la desesperación, finalmente rompió el silencio con un grito desgarrador, uno que parecía salir de lo más profundo de su ser. «¡Quiero vivir!». Su voz, quebrada por el miedo y la humillación, resonó en la estancia como una súplica, un último intento de aferrarse a lo único que le quedaba, su vida. Rosalie, sin apartar la vista de su comida, lo observó desde su asiento. Una pequeña sonrisa se formó en su rostro, pero no era de satisfacción, sino más bien de contemplación. Era como si estuviera viendo el resultado de su obra maestra, el orgulloso noble reducido a nada más que un niño asustado, arrodillado ante ella. Aster levantó la vista, algo sorprendido, pero no dijo nada. Rion, por su parte, parecía más interesado en el plato que tenía frente a él. El silencio volvió a caer sobre la habitación, mientras Glenn permanecía de rodillas, enfrentando el peso de su destino, tan pesado como la misma tierra sobre la que se encontraba. Unas horas antes de que Glenn rogara sobre esas nobles rodillas, el duque trabajaba con concentración absoluta. Como siempre, estaba enfrascado entre documentos y pergaminos, escribiendo sin descanso como si el mismísimo reino dependiera de cada trazo de su pluma. Spoiler, probablemente sí. A su lado, el tío de Rosalie también revisaba papeles con la misma seriedad, con el ceño tan fruncido que parecía que iba a pelearse con el texto. En otra sala, Rosalie hojeaba atentamente unos documentos mientras sostenía con delicadeza su pequeña taza de té. Su mirada era firme y enfocada, como si estuviera decidiendo el futuro del continente mientras degustaba jazmín. Aunque el ambiente era tranquilo, la tensión flotaba en el aire como una nube invisible, o como el silencio antes de que alguien comente algo políticamente incorrecto en una cena familiar. Desaparezca un miembro del ducado o no, el trabajo nunca se detiene. El deber sigue, implacable. Porque, bueno, alguien tiene que evitar que el reino colapse por falta de firma, ¿no? La calma en la que estaba sumida Rosalie se rompe cuando entra Aster, claramente preocupado por el bienestar de su joven señor. Con tono firme pero gentil, le dice: «Debe comer primero, señorita». Sin darle opción a rechazarlo, la conduce hasta la mesa con una mezcla de suavidad, autoridad y un poco de esa energía que tienen las tías que no te dejan irte de su casa sin llevarte un tupper lleno. Ya sentada, Rosalie apenas alcanza a tomar un bocado cuando una mucama se aproxima con una leve reverencia y anuncia con tono respetuoso: «Joven maestra, Sir Asterion ha venido a buscarla». Rosalie, sin perder la compostura, responde con naturalidad: «Hazlo pasar». Mientras tanto, Aster, ya acomodado junto a ella, se atiborra la boca de carne sin el más mínimo remordimiento ni elegancia. Cada mordida es un pequeño acto de guerra contra la etiqueta. La escena, digna de un cuadro, queda sellada con un crujido de pan tostado que, honestamente, no hacía falta, pero ahí está. Asterion hace acto de presencia luciendo tímido, vacilante, como si estuviera entrando a una sala llena de dragones, y él solo trajera una espadita de madera. Sin embargo, con algo de valor reunido en el camino, se atreve a decir: «Joven maestra, ¿cómo está usted?». Rosalie lo mira con una ceja levantada, entre divertida y resignada, y le responde con un tono burlón pero cálido: «¿Quién habla así hoy en día? Solo di buenos días. Y te dije que me llamarás hermana». El pequeño Asterion se encoge un poco, como si le hubieran regañado por comerse un dulce antes de la cena. Titubea,
se pone aún más nervioso, y con un leve rubor en las mejillas, logra murmurar: «Buenos días, hermana». Rosalite no puede evitar emocionarse. Sus ojos brillan y su sonrisa se ensancha como si acabara de ver a un gatito vestido de caballero. «Oh, eres tan lindo. ¿Ya has comido?». Sin perder el impulso, intenta extender la mano hacia él como si fuera a abrazarlo, acariciarle la cabeza, o quizá envolverlo en una mantita con forma de burrito humano. Pero justo en ese momento, Aster, que está cerca, le sujeta la mano con rapidez, como diciendo: «Ni lo pienses». Rosalite parpadea, confundida por la interrupción, pero aún así, entre risas y un poco de picardía, dice: «Eres muy lindo. Así debería escoger un plátano para ti». Al sentir la acción de Aster, su tono se apaga ligeramente, dudando por un segundo, como si acabara de notar que quizás algo más serio flota en el aire, pero sin perder del todo su chispa habitual. «Estas son mis bananas», dice Aster con cara de pocos amigos, como si acabaran de amenazar su reino personal de frutas tropicales. Rosalite retira la mano lentamente y se soba un poco, más por dramatismo que por dolor. «¿Desde cuándo?», pregunta, arqueando una ceja. «Usé mi nombre en ellas», responde él, completamente serio, sin un gramo de arrepentimiento. Ni una sonrisa. Como si eso fuera ley divina. Rosalite mira la fruta con escepticismo, la gira entre los dedos, inspecciona con teatralidad. «No veo nada». Aster suelta un suspiro dramático, como si llevara años lidiando con mortales que no comprenden su profundidad emocional. «No tienes los ojos del corazón, maldición». «Dios, lo que sea». Rosalite pone los ojos en blanco, ya entre risas y resignación. «Le diré a Baielit que traiga más». Así que come cómodamente, ¡pum! Luego se gira hacia el pequeño con una sonrisa de complicidad y le explica con tono de hermana mayor que ya está acostumbrada a estas cosas. Aster creció en una casa con un montón de hermanos, así que es un poco protector con su comida. Aunque un poco es quedarse corta. Este hombre defiende su plátano como si fuera una reliquia sagrada. «Sí, gracias, hermana», dice Rion, aún nervioso, con la voz bajita y las orejas un poco rojas. Casi parece que hablar con Rosalite lo obliga a hacer ejercicios de valentía. En nota del narrador, el diminutivo Rion que usa Rosalite para Asterion es bastante cómico. ¿Por qué? Porque Asterion suena a guerrero mitológico, y Rion suena a niño que lleva lonchera con dinosaurios. El contraste es adorable, ¿qué crees? Un nuevo día comienza. Nos encontramos con un excelente ambiente soleado. El cielo luce despejado, y todo parece brillar con esa luz mágica que hace que incluso los documentos políticos parezcan más llevaderos, casi. Rosalite está revisando y explicando un fajo de retratos con expresión crítica. Son pinturas elegantes, claramente costosas. Carísimas, de hecho. De París, nada menos. Si respiraras cerca de uno, probablemente tendrías que pagar. Estos retratos, comienza ella con su tono habitual, a medio camino entre la paciencia y el sarcasmo, son carísimos, por cierto. Espero que al menos la tinta sea sangre de unicornio o algo así. ¿Qué es esto?, pregunta Rion, inclinándose para mirar los rostros pintados con curiosidad genuina. Rosalite lo mira con una leve sonrisa y le responde con tono formal, pero sin dejar de sonar como su hermana mayor jugando a la política. Son las candidatas a princesa heredera que nuestra familia está recomendando. Elige a las personas que creas que están bien. Rion se endereza un poco, asintiendo con seriedad, como si de pronto le hubieran encargado una misión diplomática de nivel internacional. Con voz decidida, aunque todavía con un poco de timidez en el borde, responde: «Sí, hermana». Ahí va el pequeño Rion, salvando el reino, una opinión honesta a la vez. Y entonces, Aster no puede evitar soltar la duda que le ronda desde hace rato. Frunce el ceño, mira los retratos como si fueran culpables de algo, y suelta: «¿Por qué estás haciendo este tipo de cosas?». No lo sabe. Aún no. Pero nosotros sí lo sabemos. El príncipe heredero de este país, la supuesta joya de la corona, el niño dorado de la diplomacia, resulta ser la tercera persona de mierda que se ha enamorado de Rion. Sí, tercera. Porque al parecer, ser tímido y adorable es una maldición irresistible. Le dicen cara sonriente Teodoro. Un apodo que suena inofensivo, hasta que descubres que detrás de esa sonrisa hay un intenso, obsesivo y diplomáticamente inmanejable problema. Para Rosalite, este tipo vendrá siendo un verdadero dolor de cabeza. Literal. Migrañas y todo. Así que su plan es simple,
casarlo lo más lejos posible, con una princesa digna, poderosa y diplomáticamente aprobada, todo para que Rion esté a salvo de su radar amoroso. Los pensamientos estratégicos de nuestra protagonista, mezcla de ajedrez político y protección fraternal a toda costa, son interrumpidos abruptamente cuando una mucama entra con respeto, pero también con algo de urgencia en la voz. Oh joven maestra. Glenn Hoffen, del marquesado Diamond, quiere reunirse con usted. Rosalite apenas suspira. Claro. Porque si no es un príncipe enamorado, es Glenn Hoffen, que también tiene cara de querer algo más que una charla cordial. Y así, el día apenas empieza. Sí es Glenn, murmura Aster, frunciendo el ceño. ¿Pero es la persona de ayer? ¿Vino por culpa de Dylan? Lo pregunta sin notar el pequeño temblor que esas palabras provocan en Asterion. Mencionar a Dylan siempre deja una sombra tras los ojos del pequeño. Y ya lo desvivieron esta mañana, responde Rosalite con la naturalidad de quien habla del clima. Bueno, dile qué pasa. La mucama asiente y se retira rápidamente, sin hacer preguntas. Ya está acostumbrada a este tipo de respuestas surrealistas antes del desayuno. Y así llegamos al momento. Glenn está frente a Rosalite, de rodillas, con la frente contra el suelo, rogando, suplicando por su vida y, de paso, por la de Dylan, aunque este último técnicamente ya está un poco más allá del alcance de las decisiones administrativas. Quiero vivir. Solloza Glenn, con una desesperación que resuena por toda la sala como un canto trágico de alguien que tomó muchísimas malas decisiones en muy poco tiempo. Asterion queda paralizado, aún más impactado que Rosalite. Su expresión es la de alguien que acaba de ver un jarrón carísimo caerse en cámara lenta, y encima tenía galletas adentro. Rosalite, en cambio, apenas parpadea. No se inmuta, no cambia el tono, no altera el pulso. ¡Oh, qué demon! ¿Qué quieres que haga al respecto? Dice con un tono seco, casi aburrido, como si le hubieran preguntado si quería té o café. Sin darle más importancia al espectáculo humano frente a ella, gira la vista hacia Aster y Rion con una expresión completamente serena. Continuamos con lo que estábamos haciendo. Rion, sorprendido, tarda un segundo en procesar que alguien puede ser tan indiferente ante alguien tirado en el suelo llorando. Pero luego, como buen aprendiz en este mundo de locos con poder, asiente tímidamente y vuelve a sus retratos. Aster, por su parte, obedece sin vacilar, sin dudar, como si no hubiera un hombre rogando a 10 pasos de distancia. Porque si hay algo que Aster entiende, es que cuando Rosalite dice continuemos, no se cuestiona nada. Se sigue adelante. Punto. Una hora después. Glenn sigue en el suelo, arrodillado, sin moverse ni un solo centímetro. Pareciera que se hubiera fundido con el piso. La escena es tan absurda como incómoda, aunque Aster y Rion lo disimulan bastante bien, demasiado bien. ¿Está bien, señorita? Pregunta Aster en voz baja, como quien no quiere interrumpir un rito extraño. ¿No deberíamos, siquiera escucharlo? Añade Rion con un leve tartamudeo, claramente incómodo pero demasiado educado para ignorar por completo al hombre convertido en alfombra. Pero no tengo nada que decir, responde Rosalite con resolución, sin siquiera voltear a mirar a Glenn, como si estuviera hablando de una piedra en el camino. Ambos, Aster y Rion, sueltan un sí al unísono. Más que apoyo, suena a rendición. Ya entendieron que esto no va a mejorar. Entonces, mientras intentan volver al trabajo con una dignidad incierta, Rion se detiene de repente. Se ha quedado mirando una de las fotos entre las candidatas. Hay algo ahí que le llama la atención mucho. H y hermana, ¿tú también eres candidata a princesa heredera? Rosalite apenas alza una ceja, entretenida por la pregunta. Estás hablando tonterías, tan adorable, responde con esa mezcla de burla tierna y afecto que le tiene reservada solo a él. Y no, esto, insiste Rion, levantando la foto y mostrándosela. Es verdad. Rosalite se detiene. Parpadea. Su sonrisa se apaga brevemente. La imagen no miente. Efectivamente, su retrato está allí, entre las demás candidatas. Bien centrado. Bien presentado. Como si hubiera sido parte del grupo desde el principio. Si tu vida es realmente aburrida, te la recomiendo, dice, casi en automático, como si la sorpresa no le alcanzara a congelar la lengua. Pero el impacto está claro en su expresión. En un movimiento rápido, Rosalite toma el cuadro entre sus manos, casi arrebatándolo. ¿Quién me recomendó? Pregunta, alterada, con un tono que no suele usar. Y por un momento,
el aire en la sala cambia. Hasta Glenn, aún pegado al suelo, parece tensarse. Ah, eso, pues, intenta tartamudear Aster, sin saber cómo manejar el caos que acaba de desatar. Fue el tío Luis. La noticia cae como una bomba, y Rosalite, en un acto reflejo, suelta el cuadro con tal fuerza que éste se estrella contra el suelo, y golpea a Glenn en la cabeza, quien aún seguía arrodillado como si fuera parte del mobiliario. Un sonoro crack resuena en el aire cuando el cuadro impacta, y luego, un pequeño charco de sangre comienza a formarse donde antes solo había una rodilla doblada. «El tío se ha vuelto loco», exclama Rosalite, completamente estupefacta, mientras observa cómo Glenn tambalea como una figura de cera bajo el calor de una vela demasiado seria. Aster se queda paralizado, observando la escena con la misma expresión de sorpresa que su pequeña versión de sí mismo suele tener cuando algo realmente lo sorprende. Por su parte, Rion, que nunca puede evitar ser el alma de la preocupación, mira a Glenn y después a Rosalite, como si esperara que alguien lo rescatara del caos. Pero el momento sigue avanzando y, en cuestión de horas, cuando la noche cae sobre el castillo, Glenn sigue ahí, de rodillas, sin moverse. Casi se podría decir que persevera en su posición como si fuera una disciplina medieval. A los ojos de Rion, Glenn probablemente sea una persona muy resistente, y muy persistente. Pero para Rion, es una de las imágenes más lamentables que ha visto en su vida. El pobre tipo, con la frente sobre el suelo, es la definición misma de la palabra derrota. Y para Rosalite, bueno, esa es otra historia. Rosalite suelta un bostezo profundo, los ojos entrecerrados por el cansancio acumulado. Ha tenido un día largo, demasiado largo. Mira la escena, toma una respiración profunda y, casi sin cambiar su tono de voz, dice con tranquilidad: «Ya es tarde, me voy a dormir». Se levanta de la mesa, como si nada, y con un gesto simple de la mano ordena: «Olivia, lleva esa estatua arrodillada a una habitación para invitados». Olivia, que ha estado observando la escena como si fuera una obra de teatro, asiente rápidamente y se apresura a mover a Glenn con una destreza que podría sorprender a cualquier observador, aunque no a Glenn, que ni siquiera tiene fuerzas para protestar. Mientras Rosalite se aleja, Rion mira a Aster, ambos con una mezcla de confusión y cierto alivio por finalmente salir del caos. Pero también con esa sensación de que todo esto es solo el principio de algo mucho más complicado. La mucama responde con un sí rotundo y enérgico, pero justo cuando va a retirarse. Glenn, aún arrodillado y con lágrimas en los ojos, lanza un desesperado: «Lady». Rosalite, sin perder la compostura ni la tranquilidad, le dedica una mirada fría antes de responder con una orden tajante. Y envía a Jan Brown, junto con 3 sirvientas, al marquesado de Amon. Con esa cantidad, no podrán cometer un asesinato inútil, y sentirán la influencia Roscoe. La mucama asiente rápidamente, aún sorprendida por la dirección que está tomando todo esto, mientras Glenn sigue ahí, en el suelo, llorando y agradeciendo con un tono entrecortado, como si esas palabras pudieran salvarlo. Pero Rosalite, casi sin emoción, dice en voz baja pero firme: «Pero, realmente no sabes hacer nada por ti mismo, qué patético». Las palabras caen como una guillotina, y el efecto es inmediato. Glenn se siente aún más humillado, su rostro refleja una mezcla de dolor y vergüenza. El golpe directo a su ego es devastador. Rosalite no parece conmovida lo más mínimo. Al contrario, se levanta, lista para terminar la conversación. «Te llamaré si encuentro un uso para ti, así que por ahora, lárgate». La mucama, siguiendo la orden sin dudar, pide a Glenn que la siga. El joven, aún afectado, se pone en pie, pero no puede evitar caminar detrás de ella con una sumisión total. «Y debe pensar que todavía vale algo», dice Rosalite con frialdad, mirando hacia adelante, sin inmutarse ante la situación. Aster, aún procesando lo que ha sucedido, la observa con una mezcla de sorpresa y curiosidad, y no puede evitar preguntar: «Es lo que dices, pero acabaste ayudándolo de todos modos. ¿Por qué lo hiciste sufrir así?». Rosalite se encoge de hombros con indiferencia, y una sonrisa traviesa asoma en su rostro. «Así es más divertido. Es tan jodidamente lindo ver cómo piensa que arrodillarse vale algo». Aster la mira, entre confundido y algo preocupado por la crueldad de sus palabras. Finalmente, su voz se quiebra con un toque de reprimenda, casi como si estuviera tratando de llamarle la atención. «Mi señorita, no eres una pervertida común. Renunciaré si me tratas así». Rosalite levanta una ceja, divertida por la amenaza de Aster, pero no lo toma en serio. De hecho, se le ocurre una respuesta que podría interrumpir la conversación.
¿Serías capaz de, Pero justo en ese momento, la visión de una carroza que aparece en la lejanía hace que se quede en silencio. Ambos se quedan mirando en dirección a la fuente de su distracción. Aster no puede evitar quedarse completamente anonadado. La carroza que se aproxima es tan llamativa, tan perfecta. Es una mezcla de lujo y ostentación que deja a Aster sin palabras. Todo el brillo de la pintura dorada y los detalles de la tapicería parecen gritar poder y riqueza. Rosalite, al notar el asombro de Aster, también fija su mirada en el carruaje y un destello de intriga cruza por su rostro. Viendo que está cubierto de oro, debe ser un carruaje imperial. Solo hay una razón por la que un carruaje imperial vendría. Rosalite comienza a hablar con calma, pero en medio de su discurso, algo cambia. Se da cuenta de algo. Algo que la deja completamente paralizada. Su cuerpo se congela, la respiración se detiene. Se siente como si el tiempo se hubiera detenido. El miedo la envuelve con una fuerza tan helada que la deja inmóvil, como si el aire mismo estuviera hecho de hielo. No puede mover ni un músculo. Cuando finalmente recupera el control de sí misma, su voz sale en un grito urgente y desesperado. Y corre, Aster, con todas tus fuerzas. Aster, sin dudar, la toma en brazos, corriendo a toda velocidad, mientras su mente intenta entender la situación. Pero la angustia de Rosalite es evidente, y no puede dejar de preguntarse qué está pasando. ¿Por qué estás haciendo esto?, grita Aster, entre jadeos, mirando a Rosalite en busca de respuestas. Rosalite, aún alterada, apenas puede responder. Sus palabras salen a trompicones, mezcladas con el pánico que sigue invadiéndola. ¿Qué es una invitación para una fiesta?, grita. Su tono es caótico, como si intentara justificar lo injustificable. Y así llegamos al final de otro emocionante capítulo. Las sorpresas no paran y cada giro nos deja con más preguntas. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Y deja en los comentarios qué te ha parecido. También, cuéntame qué otra historia te gustaría que exploráramos juntos. Nos vemos en la próxima aventura.